Finanzas On Point. Hola mi gente de Finanzas On Point, pues en esta oportunidad yo estoy tan feliz de compartir con ustedes una entrega así totalmente diferente. Pues hoy vamos a tener un tema muy interesante compartido con un invitado especial que tengo. El tema que tenemos es las consecuencias de la falta de educación financiera y hoy me encuentro con Ángelo Taveras. Es un licenciado en matemáticas, tiene un máster en economía en la Universidad UNIBE, máster en Big Data y ciencia de datos en el Centro Europeo de Posgrado en España. Es docente en la Universidad APEC y es maestro también en escuelas bíblicas. O sea que un maestro completo, 360 grados. Bienvenido, Ángelo. Un placer, Dorca, compartir contigo, una compañera de varios años ya. Iniciando la pandemia, ahí te conocí. Y un placer para mí compartir, ser parte de este proyecto muy interesante, donde te preocupas porque las personas tengan esa información que necesitan para poder tener un mejor futuro. Mejores finanzas, mejor futuro. Así es. Bueno, pues este tema de consecuencias que pudiésemos tener por la falta de educación financiera, pues es algo que impacta tanto nuestro presente como nuestro futuro, ¿verdad que sí, Ángelo? Sobre todo el futuro. Y muchas veces uno dice, ven acá, ¿por qué es que nosotros trabajamos tanto? Trabajamos duro, pero el dinero no nos alcanza. ¿Esto tiene alguna implicación con el tema de la educación financiera? Totalmente. El problema muchas veces no es la adquisición de recursos, sino cómo administro los recursos que tengo. ¿Sí? O sea, hay gente que tiene una fuente de recurso alta, que en el presente, el día a día, le da para muchas cosas. Pero por la mala administración, poco a poco se va a llegar a un punto donde ya el ingreso que tienen no es suficiente. Y tenemos muchos casos donde tú dices, pero ¿por qué fulano llegó a esa situación? Si tenía tal y tal y tal ingreso. O sea, no se entiende. Mientras que hay personas que con menos ingresos, pero un buen manejo, poco a poco en el futuro, sí tú ves la diferencia. Tú dices, wow, quien te veía ayer y mira quién eres hoy. Pero no ven todo el proceso que ha habido atrás, un proceso que ha sido guiado principalmente por una buena administración. Y claro, buena administración financiera lleva consigo sacrificios. Yo he conocido personas que ganan quizás sobre los 80,000 pesos y no tienen ni un peso ahorrado. Y he conocido personas que ganan menos de 25,000 pesos y le han tirado hasta el techo a una casa. O sea, ¿qué significa realmente el no tener educación financiera? La falta de educación financiera sencillamente es la incapacidad de la persona de poder administrar sus recursos de manera correcta. Cuando hablo de incapacidad es que si no tienes el conocimiento necesario de cómo lograr las cosas, no puedes hacerlo. Dice el viejo del campo que el que no sabe es como el que no ve. Entonces, esas personas que tú mencionas con un gran ingreso, día a día viven eso, el día a día. Se conforman con cubrirlo con los gastos que tengo hoy, pero no piensan que en el futuro yo voy a llegar a una vejez, voy a necesitar una pensión, ese ingreso yo tengo que ponerlo a producir y que no siempre voy a tener las fuerzas para levantarme todos los días de 5 de la mañana a 8 o 9 de la noche para estar en la calle produciendo dinero. Entonces, el problema principal de la falta de educación financiera es eso, de que te hace incapaz de tú poder dar un buen uso a lo que tienes. Así es, porque si yo no tengo conocimiento de eso, de esa herramienta como el dinero, para qué se utiliza, cuándo utilizarlo, pues entonces no le voy a dar un buen uso. Sí, y a veces quizá digamos que tenemos el conocimiento incorrecto, porque nos llenamos la cabeza de las informaciones que nos da la sociedad, que nos dan las redes. Yo siempre le digo a mis estudiantes de la universidad que el problema de los dominicanos es que nuestras frases inspiradoras son tú te lo mereces, para algo tú trabajas, Sí. los cuales están hechos, explótalo todo. Y mientras eso sea tu conocimiento, mientras sea tu visión, hay problema.
serios, muy serios. Hay muchos jóvenes que piensan que la educación financiera es solamente para adultos. ¿Por qué entiendes que pudiese ser eso? No sé si te has topado con situaciones así. todo así. El asunto de la juventud, como dice nuestro Señor Dios en la palabra, es que el joven piensa que siempre va a ser joven. Piensa en el Sí, presente. sí. ¿Sí? Yo Hay que la vida hay que recuerdo, gozarla. yo Siempre voy a ser recuerdo. joven, siempre voy a tener esas fuerzas. Sí. Si, los trabajos siempre van a existir. Y la falta de responsabilidad también. Ya muchos jóvenes que están en sus hogares estudiando, trabajando, pero no tienen la responsabilidad de un hogar, no saben lo que significa que tener que buscar recursos de manera obligatoria. Entonces se conforman con que si yo tengo mis buenos tenis, si tengo mi iPhone, si tengo mi carro, ya eso es suficiente. Mañana llegará. Pero el problema es ese, que mañana en realidad va a llegar. Y es lamentable cuando miramos hacia atrás y digo, wow, ¿qué soy hoy? Pude haber estado mejor. Si hace 10 o 15 años, ahora que tengo 40, cuando tenía 25 o tenía menos de 30, hubiese manejado de manera diferente. Pero Vamos el a, tiempo no se recupera. vamos a estar declarando edades aquí. Yo no quiero, te voy a dejar con tus No, sí. 40. Yo no quiero decir mi edad. No, pero me refiero a personas cuando llegan a los 40, a los 50 años, que pasan un balance de lo que son hoy y de que antes tuvieron la oportunidad de poder asegurar un mejor futuro y no lo hicieron. Pero lamentable es que el tiempo no se devuelve. Entonces, jóvenes, nuestras decisiones erróneas hoy, en el presente, no lo sentimos, es como un cáncer que cuando está sin hacer metástasis está ahí, no lo sentimos, no nos afecta. Pero cuando vamos al médico ya es muy tarde. El médico te dice ya el cáncer está muy avanzado. Así es la falta de educación financiera. Así es de piparro. ¿Sí? No lo sientes, los efectos, eres joven, pero cuando llega el momento que la vida te diga como el médico, ya el golpe está dado, ya el cáncer está muy avanzado, ya financieramente estás muerto. ¿Sí? Y cuando dice, ¿cómo una gente puede estar muerta financieramente? Sencillo, ni siquiera a los bancos les interesas. ¿Sí? Eso es así. La gente Daniel. dice, había gente que uno diría, yo wow, me canso de que los bancos me llamen. Mucha gente desea que un banco lo llame para ofrecerle préstamos, ¿sí? Sí. Para ofrecerle productos financieros. Entonces, cuando ni siquiera el banco te quiere, cuando la única opción que te queda es el que presta en la calle un 20% semanal, estás muerto financieramente. Es así. Y muchos jóvenes cometemos el error, me voy a incluir, porque yo llegué a cometer ese error cuando tenía quizás mis 19, mis 18. Yo pensaba que el tener 30 años Iba a ser eterno. o sea, había mucho trecho que Que recorrer. recorrer y que eso nunca iba a llegar. Y bueno, ya he llegado a mis 35. Para no dar detalles. Sí. Y realmente el tiempo pasa súper rápido. Hay que aprovechar el tiempo y sabernos administrar con tiempo. Ahora bien, nunca es tarde. Si ya llegaste a tus 30, si ya llegaste a tus 45, a tus 50 y piensas que ya se te fue la guagua, estás a tiempo todavía de organizarte financieramente y educarte. Es así. Sí. Tengo algunas preguntitas, Ángelo, que quiero compartir y es ya enfocarnos en el tema de las consecuencias de la falta de educación financiera. ¿Cuáles serían como esas consecuencias concretas que nosotros pudiésemos conllevar por no tener conocimiento en la parte de educación financiera? Trabajar simplemente para poder cubrir tus necesidades básicas. Es una de las primeras. Por no tener una buena administración financiera, los ingresos solo te van a alcanzar para lo básico y un poco más. Y eso te va a frustrar muchas veces. O quizá no da O quizá, para lo básico. vamos a suponer en el caso mejorcito, que te dé para lo básico. Pero lo principal, yo considero, Dorca, es eso. De que yo voy a tener una vejez. ¿Sí? Y sobre todo en un país como el nuestro, donde yo digo, la pensión de tu trabajo que dure 30, 35, 40 años, al final te va a dar para comprar medicina. Entonces, la principal consecuencia de falta de educación financiera es un futuro incierto.
Es un futuro que no sé de qué voy a sobrevivir cuando yo no tenga fuerzas. Y en el presente voy a vivir trabajando simplemente para lo mismo todos los meses. Para comida, para pasaje, tal vez sin ropa para diciembre, cuando me dan el doble. ¿Sí? Pero cosas básicas. No puedo soñar, no puedo aspirar a que en 5 o 10 años voy a tener tal cosa, voy a tener ese proyecto, voy a tener eso que siempre he soñado. Y muchas veces el doble ya está comprometido. No, O sea, el doble de enero está comprometido. Estamos en octubre, pero no solamente lo planificamos, lo comenzamos a consumir desde ahora. Para que tengas una idea, Dorca, por la falta de educación financiera hay personas que en enero empeñan el doble. ¿Tú sabes qué es eso, empeñar el doble? Bueno, si yo sé que mi doble son 50,000 pesos, ya en enero o febrero yo hablo con un prestamista y le digo, mira, préstame 35 ahora en enero, que en diciembre yo te doy todo el doble. Pero en diciembre cuando llegan dicen, tengo mucho problema, darle 40,000, 50,000 pesos al prestamista está fuerte. Y ahí viene el problema con el prestamista, la persecución. Y todo eso son por falta de educación financiera. Y eso es sin considerar quizá los imprevistos, quizá médicos o cosas que se nos puedan romper. Lo básico. Mal manejo de la tarjeta también es falta de educación financiera. Gente que no usa la tarjeta de manera correcta termina siempre con el lío de todos los meses tener que pagarle el mínimo y endeudarse con el banco a un 60%. Imagínense, eso anual, eso es insostenible. Es decir, que la educación financiera, la falta de ella, te afecta por todos lados. En el presente, por las principales consecuencias se ven en el futuro. Otra consecuencia que yo pudiese agregar a esto para los jóvenes es quizás no tener la capacidad de independizarse en el tiempo que quizás se tenía pensado. Quizás no poder tener los equipos tecnológicos que necesito quizás para estudiar, para poder quizás hacer un negocio, específicamente un teléfono. Entonces, los jóvenes tienen muchos sueños y muchos anhelos y por la mala administración de sus recursos, pues eso hace que se tronchen algunas metas y algunos objetivos. Y la juventud es el principal momento, el mejor momento para empezar una costumbre de buen manejo financiero, es ese, porque no hay gastos obligatorios, no hay que comprar leche obligado, no hay que comprar pan, es decir, que ellos tienen la facilidad de que sus gastos básicos son ellos y pueden hacer el sacrificio, el autosacrificio, de ir recortando cosas para empezar a ahorrar. Excelente. Entonces, hemos visto la realidad que estamos viviendo en el día de hoy y cuáles las posibles consecuencias de la falta de educación financiera. En este primer bloque hemos visto esto. Vamos a ver en una segunda oportunidad cuáles son las recomendaciones que nosotros debemos de anotar y poner en práctica. Así que Finanzas On Point, aquí con esta información sobre las consecuencias de la falta de educación financiera. ¿Por qué nos cuesta ahorrar? Sencillamente porque no identificamos la diferencia que hay entre los gastos que son necesarios, los gastos que pueden ser un lujo de vez en cuando, y los gastos que no tienen sentido. Entonces, a veces no podemos ahorrar, Dorca, sencillamente porque no identificamos lo que realmente yo necesito. Necesito el iPhone 17 ahora que salió. Es obligatorio. ¿Qué me hace mejor persona cambiar el 15 por el 17? Tengo que buscar unos 30,000 o 40,000 pesos simplemente para cambiar un número. Me quedo con el 16. Guardo. Okay. Ese resort muy bueno. Pero es una necesidad, un resort, Ángelo, para uno desestresarse. Sí, siempre cuando necesidad, cuando el pago que tengo que hacer no sea mala sal que el chivo, como dicen los viejos del campo. ¿Sí? Yo no te estoy diciendo que no te vayas a un resort, te estoy diciendo vete cuando puedas. Vete cuando el sacrificio no te saque sangre. ¿Sí? Oh, wow. Entonces, señores, anoten ahí. Entonces, así. Ahorita vamos a hablar entonces de que los préstamos, no es malo tomar prestado. El problema es cuándo y cómo. Eso lo responderemos en la siguiente parte. Excelente.
Finanzas On Point.